Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En esta mañana voy a hacer una pequeña exposición acerca del libro Amargos años de un estudiante. Bueno, este libro trata de un joven llamado Teodoro que viene de una familia pobre y humilde. Sus padres se llaman Don Cancio y Doña Domitila. Él tiene tres hermanos llamados Marcelino, Maximiliano y Florencia. Él es un joven que odia la desigualdad y por eso él decide estudiar para que en un futuro sea un gran profesional y así pudiera equilibrar esto, ¿no? Donde hay una desigualdad entre los pobres y los ricos. Él vivía en un pueblo llamado Oruro con sus padres y hermanos. Allí hacía mucho frío y por la cual los productos no producían. Esto le preocupó mucho a sus padres, ya que no tendrían que comer, ya que no producían los productos. Entonces ellos decidieron irse a vivir al centro minero. Entonces sus padres de Teodoro encargaron sus animales a sus vecinos más cercanos. Decidieron irse al centro minero. En cuanto llegaron ahí, Teodoro y sus hermanos tuvieron la oportunidad de estudiar. Y sus padres le dijo: estudien, yo quiero que ustedes sean mejor que yo. Su padre no tuvo la oportunidad de estudiar, ya que los patrones no querían que ellos se superaran, porque no querían que sean mejores que ellos. Entonces Teodoro, el colegio en el donde estaba él, también estaban los hijos de los políticos, quienes tenían dinero, y por tal a los jóvenes humildes, así como a Teodoro, hacían sentir un poco mal, pero él nunca se sentía mal, porque siempre recordaba los consejos que le daba su padre. Le decía: nunca te sientas chico al lado de una persona que tiene dinero. Él siempre recordaba eso. Entonces, hubo un día en que ya su padre estaba trabajando en el centro minero de Palieri. Hubo un derrumbe de una pared donde la pared le había caído encima al padre de Teodoro, la cual le había lesionado el pie, por el cual tuvo que guardar mucho reposo por muchos meses. Esto le preocupó bastante a Teodoro, al igual que a su madre, porque él era el único que trabajaba para poder llevarse un alimento a la boca. Entonces su madre, preocupada porque sus hermanitos de Teodoro decían: mami, tengo hambre, ¿habrá un pancito? Preocupada la madre se tuvo que robar las gallinas de su vecino para que pudiera hacer una comida y poderle darle de comer a sus hijos. Pero ella dijo: Dios mío, perdóname, pero esto lo hago por mis hijos, se me mueren de hambre. Ya había llegado Navidad y los niños humildes pobres que se morían de hambre y frío solo esperaban al menos de regalo un pancito. Esto le molestó demasiado a Teodoro, odiaba la desigualdad, y hizo un puño y golpeó el piso y dijo: Dios, ¿hasta cuándo viviremos así los pobres? Los privilegiados eran solo los hijos de los políticos, porque ellos sí recibían juguetes en Navidad. A Teodoro, como hijo mayor, siempre le quedó aconsejar a sus hermanos, y él les dijo: les prometo que yo seré un médico. Ahí también les regalaré juguetes. Pasaron los meses de ahí y poco a poco se recuperó el padre de Teodoro y volvió al trabajo. Y así fue mejorando día tras día la situación de la familia de Teodoro. Él ya estaba estudiando y decidió compartir su tiempo. En las mañanas ir a estudiar, en las tardes ayudar a su padre y en las noches dedicarse al estudio para que pudiera obtener las notas que él quería. Entonces pasaron los meses, llegó el mes de agosto, donde a Teodoro lo eligieron como abanderado por Día de la Independencia de la República de Bolivia. Él se quedó sorprendido cuando el director le dijo eso y le dijo: señor director, yo no tengo el uniforme adecuado para el desfile.
y el director, así como los profesores, le dijeron: Teodoro, tú eres el indicado, te lo mereces. Y él decidió a salir a marchar como el abanderado ese día, con un saco negro viejo y con unos zapatos grandes. Y como siempre, recibió la burla de sus compañeros. Pero él les dijo: yo no tengo la culpa de haber nacido pobre, pero con mi sacrificio y perseverancia voy a llegar muy lejos. Y así fue. Pasaron mucho tiempo, pasaron meses y llegó los exámenes finales. Teodoro aprobó todos los cursos. Cuando entregó la libreta vio que aprobó, dijo: aprobé, aprobé. Se puso muy feliz y se fue a la casa donde estaban sus padres, al centro minero. Llegó a la casa y dijo: aprobé, aprobé, muy feliz. Sus padres le felicitaron, al igual que sus hermanos. Luego de ahí ya tenía que ir a estudiar a la universidad, pero los requisitos que le pedía era que al menos sirviera un año a la patria. Pero llegó el reclutamiento y también pero fue rechazado porque tenía problemas con la vista. Pero eso a él no le impidió nada, ya que él estaba feliz porque no iba a perder ni un año de universidad. Su padre le fue a vender las 2 vacas que tenía para que Teodoro pudiera estudiar en la universidad. Ese día logró vender las 2 vacas el padre de Teodoro y volvió con felicidad. Dijo: vendí las 2 vacas. Teodoro podrá estudiar en la universidad. Y así fue como decidió el padre de Teodoro llevar a su hijo a la ciudad llamada La Paz para que pudiera estudiar en la universidad. Ellos se fueron, se despidió muy tristemente de su madre y hermanos. Se fue a la ciudad de La Paz. Al llegar encontraron un lugar donde habían muchos de la situación pobre, donde dormían. Él al inmediato se dio cuenta que había 30 colchones, pero parecían almohadas, porque solo podía descansar la cabeza y la mitad del cuerpo. La otra, los pies, tenían que descansar en el piso. Al día siguiente, el papá de Teodoro se encontró con un amigo que conoció hace algunos años cuando estuvo en el servicio militar. Se llamaba Don Timo. Se abrazaron muy fuerte. Hola, Cancio, hola, Timo. Y le dijo: Timo, estoy buscando un cuarto para que se quede mi hijo. Va a empezar a estudiar en la universidad. Entonces Timo dijo: sí, hay un cuarto, vamos a verlo. Y se fueron. Al llegar al cuarto, Teodoro se dio cuenta que el cuarto no tenía luz, no tenía agua y muchas otras cosas más. El piso era de tierra, pero eso no le importaba a él. Entonces, luego se fue y así fue como alquiló ese cuarto. Luego de ahí se fueron a inscribirse a la Facultad de Medicina en la universidad. Y ahí la secretaria le dijo: ¡qué suerte! Ya se iban a cerrar las inscripciones para la Facultad de Medicina. Para los alumnos nuevos, el lunes empiezan las clases y él estaba muy feliz porque solo faltaban 7 días para que empiecen las clases. Y así fue como que él empezó a estudiar en la universidad. Ese día ya eran las 4 y su padre se tenía que volver al centro minero. Y él con una gran tristeza se despidió de su padre. Y así pasaron los días y llegó el día del primer día de clases en la universidad. En la universidad, Teodoro conoció a un amigo llamado Jimmy, quien se hizo su mejor amigo. Él pertenecía a un grupo donde hablaban acerca de los políticos y todo eso. Teodoro, como era un buen alumno, que tenía buenas notas, fue elegido como representante de curso y eso le hizo muy feliz a él. Y así pasaron meses tras meses, estudio tras estudio. A él nunca le detuvo. En su cuarto tenía un anafre donde prendía para que él pudiera leer, estudiar.
se alumbraba con un anafre. Y a pesar de eso nunca se detuvo él. Siguió adelante, perseverante, y así. Llegó el primer año de culminación del curso. Salió con los exámenes aprobados. Fue las vacaciones, volvió al centro minero en su familia de visita. Ahí llegó la Navidad. Ellos veían por la ventana caer la nieve y mientras su mamá preparaba café con buñuelos para que pudieran comer en familia. Luego de ahí pasó unos meses, él tuvo que retornar nuevamente a la ciudad La Paz para que pudiera seguir sus estudios. Ahí cuando estuvo estudiando, hubo un golpe de estado donde hubo guerra y todo. Algunos de sus grupos donde hablaban de política fueron asesinados, golpeados. Y fue así como Jimmy le dijo a Teodoro, tenemos que quemar todos los papeles que nos involucren. Y llevó a su cuarto a Jimmy, ¿no? En ese momento Teodoro salió un rato a hacer unas compras y en cuanto volvió se dio con la sorpresa de que Jimmy fue capturado por los uniformados. Don Timo le dijo, Teodoro, tienes que irte. Y Teodoro le dijo, me lo guardan mis cosas, don Timo. Y así fue como Teodoro regresó al centro minero. Ahí también hubo un enfrentamiento entre los uniformados y la gente que vivía en el centro minero. Ellos se defendían con lo que podían con tal de no ser atrapados. Pasó tiempo y todo volvió a su normalidad. Y Teodoro se abrieron las universidades, pero hubo la noticia de que los jóvenes aquellos que estaban dedicados a hablar acerca de la política no podían regresar a la universidad. Entonces su padre dijo, tenemos que hacerte una carta de recomendación, así que ese favor le pidió a la esposa del gobernador. Y la esposa del gobernador le cedió eso, ¿no? La carta de recomendación. Con eso, Teodoro volvió a la universidad, volvió a retomar sus estudios. En ese entonces pasaron años tras años. Teodoro empezó a hacer sus prácticas. Luego de ahí, ¿no? Su padre falleció y eso era un golpe muy grande para Teodoro. Y fue un gran golpe, ¿no? Y pues fue algo que lo dejó impactado a Teodoro. Pero a pesar de eso nunca se dio por vencido y siguió adelante con sus estudios. Ya estaba cerca de culminar los estudios. Empezó a hacer sus prácticas en el Hospital General. Ahí conoció a muchos médicos prestigiosos, médicos cirujanos, quienes le estrecharon la mano. Y él decía, si yo no fuera nada o no hubiera estudiado esta carrera, no me estarían estrechando la mano, al contrario. Entonces, hubo en una ocasión que le llegó una invitación para que pudiera ir a un hospital, a una clínica prestigiosa. Ahí conoció a un doctor, a un médico cirujano también prestigioso, llamado Harry Palme, quien tenía una hija y una esposa. Él le hizo una invitación para que fuera a su apartamento a Teodoro. En ese entonces, Teodoro apuntó el nombre del apartamento y aceptó la invitación. Fue a ese lugar y tocó la puerta del apartamento y abrió una chica muy bonita. Y él preguntó, ¿estará el doctor Harry Palme? Y la señorita dijo, pase, y llamó a su padre. El doctor cirujano le presentó, ella es mi hija, ella es mi esposa. Me da gusto que hayas venido, Teodoro. Y así fue como Teodoro conoció a su futura esposa, que se llama Giovanna, la cual es la hija del médico cirujano llamado Harry Palme. Se enamoraron
y ellos llegaron a casarse. En ese entonces, eh, la madre y los hermanos de Teodoro también llegaron a fallecer en una volcadura al ir a visitar en Día de los Muertos a la tumba del padre de Teodoro. Eso fue un golpe muy duro para Teodoro. Él quiso quitarse la vida en muchas ocasiones, pero no pudo quitarse la vida porque le llegó una gran noticia de su amada Giovanna, diciendo que estaba embarazada y que iba a tener un hijo, y que en 4 semanas ella llegaría a la ciudad La Paz. Esto digo porque Giovanna, después de que se enamoraron y el doctor Harry Palme le había dado el permiso para que se comprometiera Teodoro con Giovanna, ellos se fueron a Suecia. Eso fue una tristeza para Teodoro, pero luego de ahí, pues, tuvo todo ese accidente la familia de Teodoro, donde fallecieron la madre y los hermanos. Eso fue un golpe muy duro para él, por la cual ya no quería seguir los estudios, quería morirse, pero la carta lo motivó para que pudiera seguir adelante y convertirse en un gran médico cirujano. Su suegro le había ayudado todo donde él se había experimentado, ya que era él un médico cirujano, lo ayudó demasiado a Teodoro. Giovanna con Teodoro se casaron en Suecia, estuvieron allí, y también los padres de Giovanna fallecieron por la avanzada edad. Y ellos tuvieron 4 hijos, Giovanna con Teodoro. Esos 4 hijos quisieron conocer la ciudad La Paz, donde su padre tuvo ese antepasado tan horrible, el cual ahora él es un gran médico cirujano. Y bueno, el consejo que les daría es que a pesar de todo lo que tengamos, a pesar de las dificultades que tengamos en el camino, nunca debemos darnos por vencido hasta lograr el objetivo que queremos tener, sea cual sea, tengamos o no cualquier cosa que tengamos en el camino, cualquier tropiezo que tengamos en el camino, nunca debemos darnos por vencido hasta lograr la meta que queremos lograr. Eso sería todo, profesor. Gracias.